Mucha gente piensa en la imprenta y se imagina, pues no sé, una máquina, algo de engranajes y tinta. Pero la historia real, la historia real es mucho más interesante. Es un auténtico drama humano. Hablamos de una ambición sin límites, de un genio que acaba completamente arruinado y de una traición que, y esto es lo más increíble, termina por regalarle el conocimiento al mundo entero. Vamos a ver cómo el fracaso personal de un solo hombre fue, en realidad, la chispa que encendió la modernidad. A ver, para que nos hagamos una idea de lo que significó esta revolución, primero tenemos que entender cómo era el mundo justo antes. Pensemos en mediados del siglo XV. El conocimiento era literalmente un tesoro. Los libros eran un lujo absoluto. Se copiaban a mano, letra a letra, un trabajo de monjes que se dejaban la vida en ello. Tener una biblioteca era como tener un tesoro digno de un rey. Una sola Biblia podía costar lo mismo que una granja. El saber, en resumen, estaba bajo llave. Y es aquí donde entra en escena nuestro protagonista. Pero ojo, vamos a olvidarnos por un momento de la estatua, del ícono histórico. Pensemos en el Johannes Gutenberg de carne y hueso. ¿Y quién era? Pues era un artesano del metal, un tipo que había sido exiliado de su propia ciudad, que estaba hasta arriba de deudas y que además tenía una ambición tan descomunal que no se la podía contar a nadie. Tenía que ser un secreto. Y esto es clave, de verdad. Lo más importante de su historia es que Gutenberg no era un académico ni un monje. No, era un orfebre, un experto en metales. Y ahí, justo ahí, está la clave de todo. Él entendía de aleaciones, de cómo hacer moldes, de lo que era la precisión. Su gran idea no nació en una biblioteca rodeado de libros, sino en una forja, entre el fuego y el ruido de los martillos. Así que el reto que tenía por delante era monumental. Porque no se trataba solo de hacer libros un poco más rápido, que va. Se trataba de romper un monopolio que llevaba siglos en pie, de encontrar la forma de replicar el conocimiento a lo grande, de forma masiva, que quedara perfecto y sobre todo que la gente se lo pudiera permitir. La pregunta que le obsesionaba, la que le quitaba el sueño, era básicamente esa: ¿cómo se puede democratizar el pensamiento? Y la respuesta que encontró no fue un único invento, fue mucho más ingenioso. Fue un sistema completo, una especie de, no sé, de alquimia que iba a convertir el metal y la tinta en ideas sin fronteras. Vamos a meternos un poco en cómo lo hizo, porque de verdad que los detalles técnicos son una pasada. A ver, la genialidad de Gutenberg estuvo en combinar tres cosas que fueron clave. Lo primero, el sistema de punzón y matriz. Con esto podía crear cientos de letras que eran idénticas y que se podían usar una y otra vez. Segundo, una aleación de metales secreta que era perfecta para que esos tipos, las letras, duraran y no se rompieran. Y tercero, adaptó una prensa de vino, de uvas, para poder aplicar una presión muy fuerte y sobre todo uniforme sobre el papel. Ninguna de estas tres cosas por separado era la imprenta, pero juntas, juntas eran la revolución. Y es que este punto es crucial, de verdad. Normalmente pensamos en la imprenta como si fuera una sola máquina. Pero no, lo que Gutenberg inventó fue un sistema, un proceso completo de producción en serie. Fue el primero en usar la idea de piezas intercambiables, estandarizadas, más de 300 años antes de que la revolución industrial hiciera de esto algo normal. Se adelantó a su tiempo de una forma brutal. Pero claro, una ambición tan grande necesita dinero, mucho dinero. Y es aquí donde la historia de innovación tecnológica se tuerce y se convierte en un thriller financiero, en un drama de confianza, de codicia y de traición que, literalmente, lo va a cambiar todo. En este drama tenemos dos protagonistas clarísimos. Por un lado, Gutenberg, el genio, el visionario, el que está obsesionado con su proyecto, pero no tiene un duro. Y en la otra esquina, Johann Fust, un prestamista, un hombre de negocios muy astuto que, cuando mira el invento de Gutenberg, no ve una revolución para la humanidad, no, ve una oportunidad de negocio increíble, una mina de oro. Así que se asocian y se meten en un proyecto colosal, la famosísima Biblia de 42 líneas. Y ojo, que esto no era imprimir un folleto, era la obra más compleja y ambiciosa que te puedas imaginar. Hacían falta miles y miles de letras de metal, papel y pergamino de la máxima calidad, y años de trabajo durísimo. Fust puso una auténtica fortuna sobre la mesa, y Gutenberg se lo jugó absolutamente todo. Y entonces llega el golpe. El momento más devastador de la historia. Justo cuando las Biblias estaban casi listas, cuando Gutenberg por fin iba a ver el resultado de décadas de trabajo y de sacrificios, Fust lo demanda. Alegó que Gutenberg no le había devuelto el préstamo más los intereses. Y el tribunal le dio la razón a Fust. A Gutenberg se lo quitaron todo: el taller, las prensas, la tecnología secreta, hasta las propias Biblias que él mismo estaba imprimiendo. Se quedó con las manos vacías.
Pero es que la traición fue doble, y esto es lo más duro. Fust no solo se quedó con el negocio, se asoció con el aprendiz de más confianza de Gutenberg, un tal Peter Soffer, que claro, se sabía todos los secretos del invento. Y fueron ellos dos, Fust y Soffer, los que terminaron el trabajo, los que se llevaron la gloria comercial y, por supuesto, todo el dinero. Gutenberg, mientras tanto, se quedó solo, arruinado y olvidado. Y aquí la historia podría terminar, ¿no? El inventor arruinado, los listos se forran, fin. Pero aquí viene la gran ironía de todo esto. Porque esa catástrofe personal, ese fracaso absoluto, fue justo la chispa que necesitaba el mundo para arder. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el taller de Gutenberg se desmanteló. Sí, pero su conocimiento no. Todos sus aprendices, que de repente se vieron en la calle, se fueron dispersando por toda Europa. Y claro, se llevaron la tecnología con ellos. Fue como soltar semillas al viento. Empezaron a montar imprentas en Italia, en Francia, en España, en todas partes. Lo que Fust había intentado controlar para él solo se volvió incontrolable. La tecnología se hizo viral, como diríamos hoy. Y el impacto fue sísmico. Pensemos en esto. Sin la imprenta, las ideas de Lutero se habrían quedado en un susurro en una pequeña ciudad alemana. Con la imprenta se convirtieron en un grito que partió Europa por la mitad. Y lo mismo con la ciencia. Sin la capacidad de imprimir y compartir datos y experimentos de forma exacta, la revolución científica habría sido infinitamente más lenta. Al final, el fracaso personal de un hombre se convirtió en el motor que arrancó el mundo moderno. Y pensar que todo empezó ahí, con esas pequeñas piezas de plomo, cada una hecha con una precisión milimétrica. Aquel sistema manual, casi artesanal, acabó evolucionando a estas máquinas gigantes, a las rotativas, capaces de imprimir millones de periódicos al día, dando de comer a la era de la información de masas. Y hoy esa misma idea, la de replicar información para todos, vive en cada una de nuestras pantallas. Cada vez que leemos algo en el móvil, estamos viendo el eco de lo que empezó en aquel taller de Maguncia. La cosa es que Gutenberg murió bastante olvidado. Nunca vio el alcance real de su invento, ni recibió el reconocimiento ni el dinero que desde luego merecía. Si lo miras bien, su vida personal fue un fracaso. Pero, ¿de verdad se puede llamar fracasado a alguien cuyo trabajo le dio voz al pensamiento humano y cambió para siempre la historia del mundo? Es una buena pregunta para quedarse pensando, ¿verdad?